Hola, sean todos ustedes bienvenidos a mi canal Piensa Matemática. Yo soy José Cruz y en este video les voy a explicar cómo podemos hacer para hallar la mediana en datos agrupados. Iniciemos mirando qué es la mediana. Recuerden que la mediana es una de nuestras tres medidas de tendencia central. Son la media, la mediana y la moda. Centrémonos en la mediana. Entonces la mediana o valor central de un conjunto de datos ordenados se define como el valor de la variable que divide los datos en dos partes iguales y se simboliza como ME. Paremos ahí. Miren que es muy claro. La mediana es el valor central. Él está en todo el centro de la información. La mediana no se ve alterada por los valores extremos. Si hay datos atípicos, la mediana sigue siendo el centro y me divide el 50% de la información. Entonces va a ser el dato que está en toda la mitad. La mediana se puede hallar solo para variables cuantitativas también. No aplica para variables cualitativas como por ejemplo deporte favorito, materia favorita, color de ojos. En esos casos no aplica esa medida de tendencia central. Entonces, cuando tenemos datos cuantitativos, esa es la fórmula para hallar la mediana. Fíjense que parece muy complicada la fórmula, se ve horrible, hay que aceptarlo. Pero cuando ustedes vean o se familiaricen con ella van a darse cuenta que no es tan complicada hallar esta medida de tendencia central. Miremoslo mediante un ejemplo. Debemos hallar la mediana de la estatura en los datos de la tabla. Entonces hagámoslo. Miren la tabla, como vimos en un video anterior, una tabla de frecuencias para datos agrupados. Aquí abajo en la descripción de este tutorial les dejo el enlace para que miren cómo se hace una tabla de frecuencias desde que tenemos los datos y hasta el momento en que los agrupamos. Entonces, nos dan las diferentes clases, ¿cierto? Los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces recuerden que la marca de clase es el representante de cada intervalo, es el número que está en la mitad. 150 está en la mitad entre 147 y 153. 156 es el número que está en la mitad entre 153 y 159. Y así sucesivamente. Aquí nos muestran cuántos datos hay en cada intervalo. Entonces, cuando estaban los datos y les preguntaron la estatura en centímetros a las 40 personas, 9 personas respondieron que tenían una estatura superior o igual a 147, pero menor a 153. Fíjense que los que tenían 153 exacto están en este intervalo. Eso no lo dice este corchete. El paréntesis nos dice que este valor no lo tomamos. Listo, entonces 11 personas están en este intervalo, 8 en este intervalo y así sucesivamente. ¿Y qué era la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada? Pues ¿cuánto llevamos hasta el momento? Aquí llevamos 9 personas porque arrancamos, pero esas 9 y estas 11 ¿cuántas llevamos? 20. Y esas 20 más 8, 28. Y así sucesivamente se va agregando cada grupo hasta llegar a las 40 personas. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Ahora sí, miren. Vamos a aplicar la fórmula. Para la mediana solamente tenemos que entender qué se nos está pidiendo. Entonces hagámoslo. Vamos a decir que la mediana será igual a límite inferior. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque miren todos los límites inferiores que tenemos. Todos estos datos de acá son límites inferiores. Nosotros debemos escoger el límite inferior del intervalo donde se encuentra el dato de la mitad, ¿cierto? Porque estamos hablando de mediana. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el dato que está en la mitad? Lo hacemos de dos formas. Si el total de datos que tenemos es par, simplemente dimos ese total de datos entre 2 y ese es el dato que vamos a buscar. Pero si el total de datos es impar, le sumamos 1 y ahí sí le sacamos la mitad y ese es el dato que buscamos. Por ejemplo, si son 35 datos, ¿es par o impar? Es impar. Entonces nos dice, agréguele 1, listo, 36. Sáquele mitad, 18. Vamos a buscar en qué intervalo está el dato 18. Cuando son pares, como en este caso, que tenemos 40 datos, nos dice de una sáquele la mitad. La mitad de 40 sería 20. Entonces vamos a buscar dónde está el dato 20. Para eso nos sirve la frecuencia absoluta acumulada. Miren, aquí llevamos 9 datos, aquí ya tenemos 20 datos, o sea que el dato 20 está en este intervalo. Ese intervalo es el que nos va a servir para la mediana.
Ojo, el intervalo para la mediana no necesariamente va a estar en la mitad de estos intervalos, porque podemos tener muchos datos acá como pasa y poquitos datos en los intervalos finales. Siempre tenemos que hacer ese proceso que acabamos de hacer. Pero bueno, ¿y qué hubiera pasado si yo no encuentro el 20 directamente acá? Supongamos que, no sé, tenía que encontrar el dato 30. Fíjense, ustedes van mirando la frecuencia absoluta acumulada. 9, aquí llevo 20, aquí llevo 28, aquí ya me pasé a 35. Como me pasé, aquí tuvo que haber estado el dato 30. Entonces siempre lo que voy a hacer es buscar ese dato o el siguiente más cercano. Si me piden, bueno, busque el 17. Entonces yo digo el 17, aquí todavía no me he pasado, aquí ya me pasé. Ese es el intervalo que me sirve. Apenas yo me paso. Si me dicen, bueno, ayer, no sé, necesitamos el dato 36. Ustedes empiezan, no me he pasado, aquí casi, pero aquí ya me pasé. Entonces me sirve este intervalo. Espero que me hayan entendido cómo hacemos para escoger el intervalo donde está la mediana. Ya que tenemos ese intervalo, ahora sí buscamos el límite inferior. Recuerden que el límite inferior acá en el intervalo es el número que está a la izquierda. En este caso sería 153. Y a eso le vamos a sumar. Bueno, vamos a buscar qué hay en el numerador de esta fracción. N medio, ¿recuerdan que era N? N es la cantidad total de datos. Entonces, como son 40, fue el número que encontramos hace un rato. 40 dividido entre 2 nos da 20. Aquí si es par o impar no hacemos cambios. Entonces, si es impar me va a dar decimal, pues trabajamos con decimal. Y si es par me va a dar un número entero, no pasa nada. Entonces, 40 dividido entre 2 me da 20. ¿Qué resta a la frecuencia absoluta acumulada? Miren que tiene mayúscula, por eso sé que es acumulada, anterior, entonces, menos 1. Cuando encuentren en estas fórmulas un menos 1 es el anterior y cuando encuentren un más 1 es el siguiente. Entonces el menos 1 es el anterior. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy parado en este intervalo. Me interesa este intervalo de acá. Resaltémoslo. Esta es la frecuencia absoluta acumulada para ese intervalo. En este caso es 20. Pero aquí me dicen que no debo encontrar la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo, sino del anterior. Entonces, me voy al anterior, que era 9. Ese es el valor que debo colocar. Y debajo de esa resta me dicen que coloque la frecuencia absoluta, o no la acumulada, la absoluta porque está en minúscula, pero me dicen que sí es la de ese intervalo. Miren que no tiene ni un más 1 ni un menos 1. Entonces ahí sí me muevo en esa fila y veo que la frecuencia absoluta para esa fila es 11. ¿Listo? Finalmente vamos a multiplicar por A sub I, o a veces lo colocan como A mayúscula. Ese A es la amplitud del intervalo. ¿Cómo se encuentra esa amplitud del intervalo? Muy fácil. Se encuentra cogiendo al límite superior y restándole el límite inferior. Resulta que lo que yo quiero ver con esa amplitud es cuántos números abarca. Entonces a 159 le quito 153, eso me daría 6. Para todos los intervalos funciona igual. Miren que si a todos hacen esa resta nos da 6 porque estos intervalos suelen ser del mismo tamaño. Aunque no es obligatorio, en la gran mayoría de los casos sí pasa. Entonces, nos centramos en el intervalo donde está la mediana y restamos al límite superior, le quitamos límite inferior y nos da 6. Ese es el número que va ahí. Entonces miren que todas esas letras tan complicadas, tan difíciles que se veían, resultan ser números que se pueden hallar de forma sencilla si yo me concentro, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado de no colocar mal un dato. Entonces hagamos esta operación. Sería 153 más 20 menos 9 me daría 11. Y 11 dividido entre 11 es 1. 1 por 6 me daría 6. Ahora, 153 más 6 me daría 159. Encontramos a la mediana. La mediana puede ser un valor con decimal o un valor entero. No necesariamente tiene que dar entero como en este caso. Y fíjense que algo muy importante que debe pasar es que esa mediana debe estar en ese intervalo, o sea, debe estar en esta franja de acá. No nos podría dar un número, no sé, 166 o 178 que esté en otro intervalo diferente, no va a pasar. Esa mediana está en ese intervalo que escogimos ahí.
De esta manera, relativamente sencilla, si tenemos los datos en la tabla de frecuencias, podemos sacar la mediana. En este caso no fue necesario, pero a veces las operaciones se tornan un poco más complicadas, pues lo ideal sería usar calculadora. Espero que hayan entendido el tema que quise explicar en este tutorial. No olviden que si les gustó mi video y me quieren apoyar, pueden darle me gusta y suscribirse a mi canal. Espero que estén muy bien, hasta un próximo video.